Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos. Aquí está Edmundo López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me veo bien? Sí, muy bien. Perfecto, muy bien. Pues Edmundo, hoy platiquemos de los Ha-Leví en México, que es una familia muy interesante que es más allá del noreste novohispano. ¿Y por qué más allá? Porque siempre se relaciona a los Halevi con las familias del noreste de México. Pero bueno, les damos la bienvenida a nuestro episodio de Buscando Ancestros y como habíamos dicho, vamos a hablar de esta fascinante historia de la familia Halevi, sefardí y conversa en España y América. Pues, Sí. adelante, perdón. No, tú dime. ¿Por qué no nos platicas un poco de la historia? Porque en este lado, comentamos, es una parte de tu ascendencia, de tu familia. Sí, fíjate que esta, Eh, esta, esta familia, sí, perdón, es una línea directa que tengo con los Saldívar. Es que, por ejemplo, se ha estudiado mucho que los Garza, ¿no? Los Garza son muy judíos, pero los Saldívar, fíjate que tengo familia en Texas que ellos me decían mucho, ¿no? Oye, es que los Halevi, pero pues ya está más chica, ¿no? Y yo como que decía yo, sí. Entonces, inclusive me llamaron así muy misteriosa esta familia tejana mía y me contaron la historia y me hicieron me dijo, estos son documentos que te guardamos aquí los Saldívar porque somos descendientes de esta familia de los Halevi. Entonces, regresando un poquito a la introducción, cuando se habla de descendientes de judíos conversos en México, muchas personas piensan, como habíamos dicho, ¿no? Que Nuevo León, Coahuila, Texas, los apellidos Garza, Treviño, Villarreal, inclusive los Saldívar o Montemayor aparecen como conversos. Sin embargo, la historia es mucho más compleja. Hablar de la red familiar vinculada a los Halevi no solamente dejó huella en el noreste de México. Fíjate, porque el otro día tengo una compañerita de la prepa que me dijo que hiciera su genealogía para aplicar a la ciudadanía y ella es de Puebla y sorprendentemente llega a los Jaleví. Entonces, por eso me llamó la atención y te dije, "Ay, vamos a platicar de los Jaleví, porque como Puebla, Atlisco, Zacatecas y que hemos platicado tú y yo de San Luis Potosí, inclusive el Bajío, Michoacán, Jalisco, pues fueron partes fundamentales, ¿no? Entonces, más que solo una familia, estamos a una extensa red de parentesco que participó activamente en la construcción del México virreinal. Entonces, para entender esta historia de los Halevi, hay que viajar a la España medieval. Los Halevi fueron una familia destacada judía asentada en Burgos, aunque sus raíces se relacionan con Aragón y Calatayud. Entre sus miembros destaca Salomón Halevi, quien posteriormente se convirtió al cristianismo y adoptó el nombre de Pablo de Santa María. Su trayectoria fue extraordinaria. Pasó de ser una de las máximas autoridades religiosas del judaísmo castellano a convertirse en obispo de Cartagena y posteriormente obispo de Burgos. Sus descendientes y familiares comienzan a integrarse en la sociedad cristiana, ocupando cargos políticos, económicos, religiosos de enorme relevancia. Con el paso de las generaciones surgieron nuevas ramas familiares que adoptan apellidos como, en vez de Jaleví, se ponían Santa María, Cartagena, Maluenda, García de Santa María y otros linajes que además adelante llegarían a América. Entonces, la historia de los Halevi nos permite comprender cómo muchas familias conversas logran integrarse en las élites castellanas en la Nueva España sin perder por completo la memoria de sus orígenes. Por ejemplo, de Burgos a la Nueva España, uno de los personajes claves para entender esta expansión es Catalina de la Cadena y Maluenda, que está en la línea directa que ya te comentaba en la mía, y también la de mi amiga. A través de ella encontramos la conexión entre los Jalevi de Burgos y algunas familias más importantes de la Nueva España. Catalina pertenecía a la familia Maluenda, vinculada genealógicamente con los Jalevi. Su matrimonio con Gonzalo de Salazar, que le decían el Gordo, abrió la puerta a una nueva etapa. Los Salazar participaron activamente en los primeros años del gobierno nuevo hispano y su descendencia se vinculó posteriormente con Cristóbal de Oñate, que estos Oñate, no sé si los has escuchado, pero estuvieron en Texas, Nuevo México. Es muy interesante. Oñates son, inclusive fueron aquí encomenderos de Culhuacán, un pueblo aquí cercano al centro de la Ciudad de México.
Ah, y Oñate era una persona impresionante, se movía de un lado para otro y finalmente terminó su vida en el norte, ¿no? Pero empezó él aquí en el centro de México. es que hubo varios hermanitos, Sí. no sé cuál De es. los, te estoy hablando de la familia Oñate, ¿no? Sí, de De, los es que sí, estos Oñates se vincularon con los Halevi, con los Saldívar, entonces sí, fueron una familia muy extensa, bueno, en cuanto a territorio, ¿verdad? Entonces, y muy importantes, ¿no? En la conquista y colonización de México, no solo del norte, ¿verdad? Entonces, la historia aquí deja de ser exclusivamente española, lo que hemos estado hablando, ¿no? De que los conquistadores, estos son, ¿no? O sea, los que llegaron. Entonces, a partir de este momento comienza a convertirse en nuestra historia mexicana. Entonces, las redes familiares se expanden, como tú bien dices, desde la Ciudad de México por todos los territorios. sí, fíjate que es muy interesante porque los Levi, como apellido, como patronímico, de lo que es Navarra y Aragón, en Catalayud y Zaragoza. Yo tengo una rama, pero no es Ha-Levi, sino Ibn Levi. ¿Cuál es la diferencia entre Ha e Ibn? A ver, espero que no sea muy impreciso, pero por ejemplo, Ibn se usa como un patronímico que significa hijo de alguien. Por ejemplo, David Ben Gurión es David, hijo de Gurión. Exacto. Y el Ja se identifica como usarse para indicar el origen de la familia en un lugar, de una ciudad o de una familia, es decir, él Ajá. es hijo de la familia de, o Sí, él es originario, él es de tal lugar. Entonces, pero si hay una relación de movimientos poblacionales, de grupos familiares, ya sean cercanos, debe de haber habría que estudiar cuál es el parentesco entre ambas ramas, que seguramente lo está, claro. y la rama que a ti te identifica con los apellidos españoles se va hacia el norte, y lo que a mí me corresponde con la rama que a mí me toca se van hacia la Nueva Galicia. Bueno, Entonces, sí. la importancia de esto cuando hace uno un estudio genealógico, uno no se puede imaginar las sorpresas que se puede encontrar cuando se va avanzando atrás del tiempo, porque como, es difícil de comprender por qué un tipo de apellido desaparece y empiezan a aparecer otros. Muy brevemente, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí yo voy a tomar un estudio muy interesante que hicieron el doctor Abraham Haim y Rick Ricky, que son dos investigadores y muy estudiosos de la zona de Nueva Galicia, que es Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y una parte de Zacatecas, de que en 1389, 2 años antes de las masacres que hubo en España, que fueron de los primeros procesos de conversión obligada que se dieron así documentadas de una manera muy fuerte, eh, el hijo de Ibn Goluf Ibn David, su hijo se llamaba, no, se llamaba Alcázar, decidió convertirse y cambiar su apellido a Juan Sánchez. Ajá. Claro, en su momento, ahí comentan las dos personas que hicieron este gran trabajo, pues fue muy sorprendente para la familia, hasta la esposa se quiso divorciar porque fue todo un shock, hasta algunos familiares hasta lo quisieron envenenar, así de tan fuerte que fue. Claro, no esperaban que a los 2 años, sobre todo allá en esa parte, ¿no? De Navarra y Catalayud, si no me equivoco, fueron de las zonas de más impacto, ¿no? De esas masacres que hubo. Entonces, de ahí empieza a avanzar el proceso de la transición de Halevi a Sánchez. Es que hubo, sí, se cambiaron varios. Sí, sí, Ahorita te platico también de esta otra. esos cambios son muy interesantes porque a veces uno va haciendo seguimiento de la genealogía y de repente se pierde. No es que se pierda, es que a veces hay que encontrar los caminos. Bueno, Juan Sánchez a lo largo de sus genealogías fueron casándose en alianzas estratégicas, llegan a Nueva Galicia y finalmente uno de los descendientes se casa con los apellidos Hernández de Arellano. Entonces, los Hernández de Arellano, Toribio Hernández de Arellano, en la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XVII,
XVI, siglo XVII, se casa Toribio con otra línea también, es esta Isabel de Mendoza, alguna lo ponen como Isabel Hurtado de Mendoza, Ajá. y ellos son, digamos, de la familia, y de ahí forman un grupo familiar fundadora, digamos, de los Altos de Jalisco. Ay, oh, qué bien. Fíjate que sí no Entonces, sabía, pero qué sí, interesante. entonces ellos se casan y su movimiento era entre Guadalajara, Jolostotitlán y Santa María de los Lagos. Y Ajá. se reconoce junto con otro grupo de familias como de los grupos fundadores de esa parte, sobre todo de los Altos de Jalisco. Cómo se va avanzando, digamos, en esa transición entre apellidos, casamientos, circunstancias históricas y familiares que obligan la movilidad? Llegan a la Nueva Galicia, llegan a la parte de Nuevo León y esa parte de lo que ahora es el norte del país, y cómo empiezan a contribuir desde su cotidianidad en la construcción de lo que sería pues el gran virreinato de la Nueva España y después lo que ahora es México, ¿no? Como país, ¿no? Sí, exacto. Pero eso que dices es bien interesante porque como genealogistas, pues tú también te has topado, ¿no? Que, oye, se apellida Sánchez, pero el papá es, ¿cómo dijiste? Ibn Levi. O, Ajá, o sea, oiga, ¿cómo? ¿Pero cómo que es su papá? No, pues es sí, que, ¿qué crees que se cambiaba el apellido? ¿No? Así me sí, pasa también. ¿Verdad? sí, En mi línea tengo que se cambiaron Santa María. Inclusive, fíjate, hay un castillo muy interesante en Toledo de los Santa María, que inclusive ahí está enterrado el Cid, Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, en el castillo de Olomillos, que ahora es un hotel nada más con desayunos, sí, pero se ve muy bonito. Pero ese pertenecía a la familia de los Santa María. Yo me he encontrado algunas cosas tan interesantes, ¿no? Como el quien hizo trajo, porque la idea de que la corona española era el que pagaba los viajes a América, pues es una historia pues realmente equivocada, porque estas familias son los que pagaban los viajes, ¿no? Inclusive yo siento que el Santa María lo pagó la familia esta Santa María, porque digo, esa es una teoría mía. Porque, por ejemplo, el niño de la niña se apellidaba Niño, que son unos claro, llegaron a ajá, Venezuela, que se me hizo bien interesante esa idea, pero eso que dices es bien interesante porque en genealogía, y además no solo eso, como se da preferencia a la madre, ¿verdad? sí. Utilizaban el apellido de la madre. Y no es porque uno quiera hacer mal contra del padre, ¿no? Por ejemplo, yo soy mucho Saldívar, yo amo a mi papá, pero como que me identifico con ese linaje, ¿no? Como es la tradición, ¿no? De las familias judías o sefarditas, eso hacían. Entonces, Sí, por ejemplo, el apellido Ramírez de Arellano es el apellido de la madre en esa secuencia genealógica que Toribio toma, no el del padre, sino de la madre. exacto. Las razones son porque aquí entramos a una parte que también es que se requiere mucho cuando se entra a la genealogía, es que cómo funcionan los apellidos. Los antecedentes señalan que el cardenal Cisneros, que nació en 1505, perdón, inició más o menos en 1505 el sistema que hoy tenemos en la actualidad. Claro, tardó varios siglos para consolidarse, y en nuestro caso fue a través del siglo XIX con la promulgación del Código Civil, en donde establece que se tiene que poner en el registro el nombre de uno, el nombre del padre en esa secuencia y el nombre de la madre. Antes de eso, en todo el virreinato solamente se registran en las partidas de nacimiento el nombre solo, y abajo ponen los apellidos. Entonces, el que es registrado ya de grande puede usar el del padre o del hijo o de la madre, porque no queda registrado en el libro parroquial su nombre completo, en términos de nuestra perspectiva que estamos nosotros acostumbrados. Es- Entonces, ese es muy, muy interesante de verlo para cuando uno empieza a estudiar, de que no uno espera encontrar un acta de nacimiento como nosotros la conocemos en esos documentos antiguos, y pues no es como tal. Lo siguiente es como por ejemplo en estos cambios de apellidos conversos, judíos, a conversos, cuáles eran los criterios o qué era lo que usaban para poderse cambiar el apellido. Entonces,
nosotros tenemos, nuestros apellidos pueden ser asociados, por ejemplo, con nombres de personas. Digamos, López es de Lope, Martínez es de Martín, Hernández es de Hernán, o Muñiz puede ser de Muni o de Muñe, o Díaz, que es hijo de Díaz. Ese es un tipo de apellidos que se usaban para, de una forma de disfrazar el ja o el iben que hace rato hablábamos, ¿no? Sí, Este, también había nombres de oficios, también se escogían para poderse escoger esos apellidos, como por ejemplo cuadros de cuadro. exacto. Y con Q luego lo ponían. Exactamente, o nombres de plantas o animales, por ejemplo, en mi caso, de la rosa o de león. Exacto. O O, colores también, verde, verduzco, roja. exactamente, por ejemplo, no, se usaba el nombre de topónimos, por ejemplo, Navarro, que era de Navarra, de Lomas, que era de Isla, o la Besari, que era de la Besaro, o lo que tú estás hablando, ¿no? De Santa María, ¿no? Que se usaban ese tipo de lugares como para aplicarlos como apellidos. Entonces, hay una serie de criterios que se toman. Y esta situación parecía que ya nosotros estábamos establecidos en donde esa secuencia de nombre, apellido materno, paterno y luego materno, pero esto sigue en la dinámica. Sería interesante comentarles y seguramente para los nuevos papás que puedan tomar en cuenta si no lo habían considerado. Hubo un fallo en la Suprema Corte de Justicia en donde ya no es obligatorio que el apellido paterno vaya en primer lugar y el de la madre en segundo lugar. Y ya hay una opción que se modificó en el Código Civil para el caso de la Ciudad de México, el artículo 58, en donde cuando se va a registrar a uno a su hijo o a su hija, puede decidir los padres si se conserva como primer apellido el apellido materno o paterno del padre. O sea, todavía hay sigue habiendo una dinámica de seguir ajustando cómo queremos perpetuar nuestra descendencia en términos de apellidos o de identidad, digamos, a nuestros grupos familiares. Sí, exacto, pero si nos vamos o regresamos a este siglo XVI, ¿no? Como los apellidos en la Nueva España eran, pues sí es complicado ahora entenderlo, pero gracias a todo esto que es cambios que han habido, como tú dices, nos va a ayudar a ser un poquito más abiertos. Entonces, si regresamos a Cristóbal de Oñate, ¿verdad? Que él participó directamente en la fundación y desarrollo de Zacatecas. Y a partir de ahí, esto que es tan importante, porque como tú dices, o sea, para entender los sefardismo o los sefarditas en México, ¿cómo los podemos entender? Porque apellidos es complicado. Entonces, yo digo que por las redes familiares, ¿no? Entonces, con la minería, por ejemplo. La minería traían comerciantes, funcionarios religiosos y familias enteras. Entonces se formaban poderosas redes familiares y económicas. Había alianzas matrimoniales que permitía la unión de numerosos linajes, porque como tú dices, si estaban en Nuevo México, en Nuevo León, en la Nueva Galicia, estos Levi, ¿verdad? Porque son Halevi y Ben Levi, todos tienen, ¿verdad? Relacionados a los. Tienen un mismo principio de origen, ¿no? Sí, exacto, porque se movían y se vinculaban. Ah, tú te vas para acá. Entonces, encontramos conexiones con los Oñate, como dices, con los Mendoza, que también es una familia, pues, Sí, de fuerte. sefarditas, sí, de origen Y sefardí. los Ajá. Rivadeneira, los Temiño, ¿qué? ¿En Nuevo Marco León? Antonio Mendoza es de origen de familiar sefardí. Exacto. Digo, aunque a veces no puedes decir que ya porque tienes el apellido ya eres No, porque a no, no, veces no, 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 porque a no, veces no. sí me he encontrado que la familia o el ancestro nació ahí, pero él era a lo mejor trabajador. Digo, todos tenemos algún origen, ¿verdad? Y algunos eran origen a lo mejor de los trabajadores. Pero fíjate, este apellido Temiño también en Nuevo León y en la Nueva Galicia es el Treviño, pero a veces era Temiño, inclusive los hermanos Garza, los hijos de Marcos Alonso de la Garza, a veces usan Temiño o Treviño, ¿no? Entonces es tan complicado entender estos apellidos. Los Villaseñor también, los Saldívar. Entonces, todas estas familias participaron activamente en la formación de la Nueva España, en la parte de la Nueva Galicia y el Nuevo Reino de León. Y desde la Nueva Galicia también continuaron hacia otros territorios, ¿no?
y no dejamos de hablar de nuestro maravilloso corredor que tú y yo compartimos de San Luis de Potosí. San Luis Potosí. Y fíjate, es interesante lo que comentas de que el hecho de que luego aparecen, por ejemplo, en internet listas donde dicen, si tú tienes tal apellido, entonces tú tienes descendencia de cualquier tipo, puede ser sefardí, puede ser de cualquier lado a veces del mundo, no necesariamente, porque esta conversión de ponerse apellidos para poderse, digamos, someterse al proceso de conversión, pues se tomaban apellidos ya de cristianos viejos. ¿Qué es un cristiano viejo? Aquellos que se acreditaban que tenían varias generaciones que profesaban la religión católica. Y los que eran conversos se les empezó a llamar cristianos nuevos. Entonces ellos tomaban los apellidos, digamos, de los orígenes que ahorita comentaba, o apellidos que eran, digamos, comunes en el lugar donde vivían para que también pudieran, en cierta medida, también pasar desapercibidos. Entonces puede haber en el caso de la Rosa, que hay muchas familias que comparten ese apellido, pero que, bueno, que no tenemos una relación, pero que no son, digamos, de orígenes conversas o sefardíes, y otros sí, y así podemos ir encontrando de los más comunes, los López, los Hernández. Por eso no da la garantía tener el apellido que pueda estar asociado a un origen, ¿no? Exacto. A veces el lugar sí. Por ejemplo, si dices, si soy, ¿sabes qué? Soy Flores y les digo yo, ¿de dónde? ¿De, Claro, de Nuevo León o de Jalisco? O bueno, puede ser, porque los Flores yo me he encontrado códigos, ¿no? O sea, hay códigos para mí. Ah, estas familias se vinculan con Pacho, los Flores Torres, ¿no? O Flores de la Torre. Y en Nuevo León también los Flores se vinculan con los Garza. Entonces, pero bueno, hablamos también de cómo estos lugares fueron como San Luis Potosí, no era solamente un destino, era un puente, un punto de sí, conexión entre sí. las regiones del virreinato. Entonces, por eso cuando estudiamos un linaje vinculados a las leyes conversas, siempre San Luis aparece. Este lugar, este Real de 14. Yo me he encontrado en el Panteón, me he encontrado las cruces, las estrellas de David, ¿no? Y bueno, ahora con este descubrimiento que también tuve de Puebla, que me pareció maravilloso, ¿no? Cómo se vincula también con estas familias. Y eso es lo que hablabas de las redes familiares, lo hemos comentado en algún otro programa. Cuando se dan, por ejemplo, los procesos de expulsión de judíos no conversos, porque no expulsan a los que ya están conversos, sino a los no conversos. Eso lo platicaremos si quieren un poco más adelante. No era de que agarraban sus cosas y salían y decían a dónde nos vamos. En esa previsión de la dinámica que tienen algunos grupos, pues fueron construyendo, siempre hay familias en avanzada que van moviéndose y esa movilidad van construyendo redes familiares, de tal manera que cuando se presenta una contingencia o algo, siempre hay una vía de camino familiar que uno puede tener sin quedarse totalmente desprotegido. Inclusive nosotros en la actualidad, si llega a haber alguna desgracia o algo que normalmente tocamos, decimos tocamos madera, la primera opción es buscar a las familias que nos puedan apoyar, ya sea en el lugar donde vivimos o pueda ser en otro estado. Ahí es donde uno empieza a ver las rutas familiares en donde uno dice, tuve una desgracia, pero por el momento me desplazo a la ruta familiar que está en tal lugar. Ese tipo es la forma como entendemos los desplazamientos y la construcción de redes familiares. Y exacto. Y bueno, también no hemos platicado, ¿se has leído el libro Verde de Aragón o si lo has escuchado? Sí, lo he ojeado y lo he estado estudiando, sobre todo cuando empecé a encontrar lo del Levi, que fue de lo último que fui encontrando de mis estudios sobre mi historia familiar, ¿no? Sí, exacto. Podemos ver cómo las familias pues tenían que probar, ¿no? Su limpieza de sangre Sí, y cómo su camino hacia América pues no fue sencillo. Entonces, desde de Burgos, Aragón, hasta la Ciudad de México, de Puebla, Atlisco, Zacatecas, San Luis Potosí, inclusive hasta Michoacán, porque hay una familia muy interesante de Aldonza que se vincula ahí, que tiene que ver ¿cómo se llama? Hidalgo y con sí, Agustín de Iturbide. Entonces, y ujú, desde Galicia hasta Nuevo León y Texas, ¿no? O sea, comprender estas conexiones nos ayuda a entender que la genealogía no estudia solamente individuos, ¿no? Estudia no, redes, las relaciones, las sí. migraciones, los apellidos.
Y quizá una de estas grandes lecciones que nos deja la historia, pues de los Halevi, por ejemplo, que el pasado de México fue construido por familias que cruzaron continentes, cambiaron apellidos, se adaptaron a nuevas realidades y dejaron una huella que todavía podemos rastrear. Digo, no es tan fácil porque a veces encontrar acta por acta, que es lo que hacemos para los procesos de ciudadanía, a veces cuesta, ¿verdad? No está No, tan... y aparte es la visibilidad que la historia oficial le niega, digamos, a este tipo, digamos, de grupos familiares que fueron parte de muchos grupos y de muchos orígenes que dieron formación a México. Ese es uno de los pendientes. Estamos hablando mucho conversos. ¿Qué te parece si comentamos rápidamente cómo podríamos así, en términos muy generales, hablar de lo que es un converso? Un converso o judío converso, como se le llama, convertidos al cristianismo, también son llamados, en lo que hablaba hace rato, la diferencia entre el cristiano viejo, que tiene generaciones probadas, que era muy importante allá en Castilla para poderse unir a la Nueva España, se tenía que comprobar tenía que haber documentación para decir yo sí soy cristiano de la verdad, porque tengo tantas generaciones que puedo comprobar. Y lo que serían los llamados cristianos nuevos que se ven sometidos, no solamente los judíos, sino también los moros y había otras poblaciones que se tuvieron que someter a esos procesos. Hablamos nosotros, digamos, de la experiencia familiar, pero hay otros grupos que pasaron igualmente por situaciones muy complicadas y muy lamentables para poder someter a ese tipo de procesos, no, a veces no, pocas veces de manera muy violenta. Entonces, una parte de ellos, ¿cuál es el primer principio de que se bautiza? Una vez que se hace el proceso de bautismo, que las primeras conversiones principalmente se hacían con los adultos, es cuando ya tomaban la característica de que podían ser llamados cristianos nuevos. Pero dentro de ello, algunos sí se convirtieron y lo tomaron plenamente su cristiandad nueva. Pero había otras familias o grupos que en su interior, que al verse obligados, en su interior seguían haciendo su vida familiar o religiosa a las formas de la tradición judía. Entonces, en esta situación, la Inquisición definía a estas familias en particular, que eran las que más perseguían, les llamaban judaizantes, es decir, que seguían haciendo judeidad. Sí, también Eh, les eh, llamaban criptojudíos y bueno, anuncios. ese es un concepto académico nuevo. Me cuesta a mi trabajo tomar el concepto de criptojudío porque sí es una nominación que puede cubrir, pero está desprovista de la esencia histórica. De lo que es judaizante es un concepto histórico, no es un concepto definitorio o académico. Entonces, se puede optar con las dos, está bien, yo prefiero quedarme con la de judaizante. También les Y dicen anusim. exactamente, pero no solamente había una definición de los conversos. Los anusim se les llamaban los hijos de los forzados, que es un concepto que ese sí nació al interior de las comunidades judías para definir aquellos que forzadamente tuvieron que dejar su judaídad. Y también había unos conceptos muy despectivos como marranos, también se le llamaba marranos, Pues así se le sigue llamando, así se así sigue se le sigue. llamando, pero también, o sea, se escucha feo en español, pero creo que tiene un contexto también algo así una vez yo leí como de est- estudiado, no me acuerdo, pero la verdad es que aún así con el concepto que le quieran dar, a mí no me gusta, No, estoy en ese desacuerdo. es un término despectivo. Ese Sí, sí está hecho es como, por ejemplo, en nuestra situación, no es lo mismo que podamos decir indígena o indio en el concepto de ese prejuicio. A exacto. uno le puede decir indígena, pero si a uno va a un pueblo y dice eres un indio, pues casi uno está firmando ahí ahora sí, la bronca que te espera inmediatamente, ¿no? Por Es como a ejemplo, los, sí, perdón, es como a los tarascos, a los michoacanos. Son purépechas, pero los ajá, españoles les decían tarascos, que es sí, una palabra que quiere decir agachados, y no es lo mismo. sí, exactamente. Pero también había otros términos que eran un poco más locales. Había una zona ahí en el Reino de Mallorca, más o menos del siglo XVII, que le llamaban las chuecas. No sé si habéis escuchado de ellos. No. Es un término local que era en esa zona para también definir a los conversos. Y también había otros todavía más interesantes que le llamaban los esperados.
¿Qué eran los esperados? Eran dentro de algunos círculos sefardíes a quienes eran los esperados, eran aquellos grupos o familias que mantenían la esperanza de la llegada del Mesías y en la redención futura que lo liberaría de la opresión o de la dispersión. Por eso les decían los esperados. Es decir, estaban esperando el regreso del Mesías. Esa complejidad inclusive de definición de lo que es un converso también hace muy rica la historia de todo lo que fue pasando en esta dinámica familiar. Sí, qué interesante. Gracias, sí, muy interesante lo que dices. Pero aún así, yo quiero seguir hablando de San Luis Potosí. Es que San Luis Potosí, casi nadie habla de San Luis Potosí. Y en San No, Luis Potosí, San Luis Potosí nació por la minería. Y fue el punto enlace entre el Zacatecas, el noreste, y también ahí con la Nueva Galicia. Digo, aunque está hasta medio acá, pero también fue parte de un corredor novohispano. Y desde ahí es, digo, me regreso al tema de los corredores, porque es todas estas familias que tú hablas. eh, ¿Cómo le dices? Judaizantes, ¿verdad? Que se conectaban, ¿no? Después aparecen en Nuevo León, Coahuila. ¿Y cuántas familias que hoy creemos exclusivamente norteñas pasaron antes por San Luis Potosí? sí. El proceso de la construcción, eso va asociado a la construcción del camino real, el camino tierra adentro, que nace en Veracruz, empieza a avanzar hacia la Ciudad de México y de ahí va avanzando y terminaba en Santa Fe, ahí ahora actualmente Estados Unidos. Entonces, en la política de esa de la guerra chichimeca, en donde Antonio de Mendoza y Núñez de Guzmán y todos van avanzando, la estrategia era como realmente hablábamos también en sesiones pasadas, no había, sobre todo en la meseta norte, central de México, es una zona semiárida y los grupos indígenas no tenían poblaciones tan concentradas, sino tenían un patrón de asentamiento extendido, como les llamo, ¿no? En donde a lo largo del año tenían ya una serie de puntos que se iban moviendo de acuerdo a las circunstancias de las lluvias, de las sequías. Le llaman grupos nómadas. Yo no digo que sean grupos nómadas, eran grupos bien constituidos, pero en vez de estar concentrados construyendo pirámides y todo, las circunstancias los obligaban a tener un patrón de asentamiento largo, pero tenían una ruta fija, como las rutas familiares. No andaban de aquí para allá viendo a dónde se ponían. Tenían sus puntos ya establecidos, sus puestos. Bueno, entonces, bajo esas lógicas, toda la estrategia fue ir construyendo esta tierra camino adentro con lo que le llamaban los presidios, que eran como puntos militares en donde la gente llegaba y ahí consolidaban los controles ante los asaltos y todo lo que iban haciendo de los ataques de todos los grupos indígenas. Está San Felipe, está Zacatecas, en una parte anexa pues estaba San Luis Potosí en esa ruta, y entre ellos había los puestos de carretas, ¿no? En donde la gente llegaba ahora el presidio los asociamos a las cárceles, no estoy hablando del presidio ahora de cárcel, sino así se le llamaba a esos fuertes militares y los puntos de carre, los puestos de carretas en donde entre cada punto pues había puntos de descansadero, digamos, de los animales y todo. Ahí es en donde se empieza a ver, por ejemplo, en el caso de mi historia familiar, que los grupos judeoconversos que llegan de mi lado se empiezan a instalar y son también promotores de algunos puestos o se suman, digamos, a estos puntos militares. Tengo algunos antepasados que fueron capitanes, por ejemplo, de estos presidios. Ahí es donde, de manera natural, San Luis Potosí, en su ubicación estratégica, y ahí lo compartimos, es un cruce, como nosotros ahora, aunque ya no se ve como los cuatro caminos aquí en la Ciudad de México, que literalmente era un cruce de varios caminos, donde estaba antes el Toreo, ya no existe. San Luis Potosí era un cruce, era como no un cuatro caminos, como un ocho Exacto. caminos en donde toda la conversión llegaba innecesariamente o casi obligadamente tenían que pasar por ahí. Ahí es donde se empiezan a construir mucho de las rutas familiares que nos corresponden a nosotros de conversar. Sí, exacto, que luego que es interesante, ya sean lo que dices tú, los puestos estos, ¿cómo De les llaman? Sí, carretas, sí, no sé, las haciendas y las actas, los sí, matrimonios, los compadrazgos, los testigos, no, todo esto que nos ayuda a la genealogía, como
la forma de rescatar las memorias desaparecidas, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar qué historias conservaron los abuelos, qué historias se perdieron, como tú contaste, ¿no? De mi familia, eran capitanes de los presidios. ¿Cuántas familias olvidaron de dónde vienen, ¿verdad? Porque también esta venida de los españoles, de algunos, bueno, no podemos decir que generalizar que todos, porque pues algunos son nuestros abuelos, por decirle así, ¿verdad? Pero este, pues unos se venían acá a México a sobrevivir, definitivamente. Pero esa costumbre de la catequización, no sé, de que olvidamos, inclusive ya sabes que arriba de las pirámides están las iglesias. Digo, todas las religiones yo creo que tienen sus puntos buenos, pero también este catolicismo en México hizo que se olvidaran las memorias, yo creo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo hace muchísimos años que empezaba la genealogía encontrar actas, o sea, ir a la iglesia católica, oiga, me da un acta, era un show. Y entonces hubo otras maneras de rescatar esto, pero, pero bueno, esto lo que quiero decirte es que ha sido complicado para México, es una herida que sigue ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos a través de el conocimiento de las familias, como decimos la vez pasada con los Filisola, ahora con los Halevi, ¿no? Como un ejemplo de redes, no de apellidos, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, tengo el apellido Halevi porque pues muchos lo tenemos, digo, no todos, pero sí, hay muchos Garza también. Estoy conectados con las familias que descienden de quién, porque las personas cambian apellidos, se casaban, como dijimos, con otras familias y terminaban integradas en nuevas redes. Los conversos, está bien el término así, y cristianos nuevos, fueron precisamente un fenómeno social de integración y transformación, ¿verdad? Entonces, quizá la lección más importante es que la historia de México no fue construida por familias aisladas, fue construida por redes, redes que cruzaron océanos, atravesaron caminos mineros, fundaron ciudades, levantaron haciendas y dejaron descendientes en Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, Texas. Y entonces cuando investigamos la genealogía no solamente buscamos nombres, buscamos comprender cómo se formó el país, nuestro país que habitamos, ¿no? Sí, y al final toda esa conversión nosotros somos orgullosamente mexicanos, ah, orgulloso de mis orígenes, porque estamos hablando, digamos, de todas las conversas, pero también tengo, como tú, ¿no? Tengo descendencias de indígena, que para mí también es un orgullo, y de otras ramas que fuimos cumpliendo. También tengo en la familia algunos orígenes de algunos antepasados afrodescendientes, que también es muy difícil que uno pueda evitar no encontrarse para buena sorpresa de eso. Es decir, no estamos hablando, digamos, de una ruta familiar, histórica, familiar, Exacto. que para nosotros nos resulta particularmente interesante o destacable, porque uno puede decidir por qué rama uno puede caminar. Pero eso no significa que seamos parte de un todo, en donde el orgullo de México es esa capacidad de construcción que sumó voluntades, esfuerzos y formas de ver la vida en un proceso natural de integración, no siempre a veces fácil, a veces también muy confrontado. Por eso ahí compartimos tú y yo la idea de que entonces no podemos hablar de una sociedad que ahora mexicana, un antes y después de la conquista. No hay rupturas, No. hay continuidades en donde se conjuntan toda una serie de historias, de conveniencias y de vidas, en donde va avanzando todo hasta lo que somos ahora. Y una de las cosas importantes es que, por ejemplo, para los reyes, para Castilla, nosotros no fuimos colonia, fuimos virreinato, es decir, que fuimos parte de su reino cuando en su momento los mexicas, porque eran también bien canijo, ¿no? Cuando llegaban a conquistar a un lado, la gente se adscribía ahora sí al nuevo patrón, ¿no? Ese era el punto. Entonces, Pues sí. pero digamos, aquí hay una pregunta que luego también me hacen cuando hablamos de las familias, y no sé tú cuál es tu percepción en todo lo que hemos estado ahorita hablando, es cuando uno hace un hallazgo, digamos, de una línea familiar con unos orígenes,
¿Cómo lo toma la familia acostumbrada a una historia de muy corto plazo? Estamos hablando de tres, cuatro generaciones, que es lo que normalmente una familia recuerda, ¿no? Las memorias de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y muy excepcionalmente de los tatarabuelos. Pero cuando nosotros nos vamos siglos atrás, la reacción de la familia es muy interesante. En mi caso, cuando se los empecé a presentar, hasta como que había una risa de incertidumbre y me decían, ah, sí, sí, está todo muy bien. Pero ya cuando les empecé a presentar los sustentos de los documentos, empezó a haber una reflexión sobre realmente qué somos. No es por el apellido, sino qué somos como familia. Por eso es Exacto. tan importante hacer los estudios de genealogía que tú muy bien haces y que bueno, ojalá ahorita les das la información de cómo se puede acercar para poder despertar esa curiosidad. En el caso tuyo personal, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo tomaron? ¿O cómo fue la experiencia de ir descubriendo e ir compartiendo esas historias familiares? No, pues lo mío sí, o sea, lo mío fue antes de redes sociales, hace más de 27 años, ¿no? Que me iba a Ajá. los pueblitos y yo iba, ya, pues como mucha familia es michoacana, pues estaba yo en los pueblitos. Y ay, es que se vincula así, y que luego me decía una persona que yo quería mucho, que era mi madrina Blanca, no, es que se vinculan estas familias con Hidalgo, y yo me dejaba la duda. Y cuando ya empecé a revisar y que sí, que no sé qué. Mi familia como que se me queda viendo como diciendo, ¿y por qué te interesa eso? A nadie le interesa. Sí, sí. Y yo digo que eso que tú dices es muy importante, ¿no? Como mexicanos, yo quisiera que tu reflexión me parece muy importante y también que como mexicanos, digo, nos preocupemos por qué ciertas familias aparecen en varios estados. ¿Y qué nos dicen las migraciones familiares sobre la construcción de México? ¿Por qué algunos apellidos desaparecen y otros sobreviven? ¿Estamos estudiando individuos o estamos estudiando redes, ¿no? Y estamos estudiando nosotros mismos, a nuestros ancestros. Digo, como tú dices, hay sorpresas bonitas, hay sorpresas muy feas. Bueno, en mi familia también nos he encontrado cosas feas, pero bueno, esa es la historia, no la podemos cambiar. Digo, así es la historia de los ancestros. Entonces, quizá el legado más importante no sea el apellido, quizá sea haber formado parte de las familias que ayudaron a construir nuestro México y cuyo rastro todavía podemos encontrar, ¿no? Desde Puebla, San Luis, de todo lo que hemos estado platicando. Yo creo que eso sería la importante, la reflexión importante del mundo, que como mexicanos nos sentemos a buscar, encontrar y a querer lo que encontramos, porque a veces es bonito. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, ¿cómo podemos acercarnos a tu plataforma que trabajas? Ah, gracias. Pues bueno, tenemos la página buscandoancestros.com y tenemos el celular 81 81 390873. Y pues aquí mismo también nos pueden consultar. También se me han acercado últimamente personas, oye, yo quiero buscar, ¿cómo le hago? Y yo digo, a ver, déjame, te ayudo, te organizas así y así. También nosotros podemos ofrecerle el servicio de búsqueda, ya sea para ciudadanía, a veces para un proceso de herencias, ¿no? Lo que sea, como tú sabes, el mundo de la genealogía, creo que es parte fundamental, yo creo, de la historia de México. Si no, sin la genealogía no la podemos comprender del todo. Sí. Sí, también en ese trabajo de buscar, una parte también interesante es el trabajo de la transcripción paleográfica, porque a Sí. veces hay familias que tienen documentos muy antiguos y no saben de su contenido porque pues las paleografías de cómo se escribía antes a veces era muy horrorosa, algunas son muy claritas, pero otras son así como para que uno le saque el 30,000 canas. No, y también tiene mucho latín. O sea, por ejemplo, dice, casé in facie ecclesiae. O sea, Ajá, casé enfrente de la iglesia, que es latín. Entonces, ajá, y a veces además tienen, ¿cómo se llaman? Contracciones de latín. Entonces, contracciones, sí, abreviaturas y todo, ¿no? sí, no es fácil. Pero bueno, los invitamos a todos ustedes a que nos contacten a nuestras redes sociales. El mundo y yo estamos a la orden. Y pues creo que ya es todo, ¿verdad? Nos Pues ahí nos saludamos. estamos viendo y les agradecemos su amabilidad de que nos acompañan y esperemos volvernos a encontrar pronto con otro tema Sí, de la fascinante historias de las genealogías mexicanas. de las familias. Muy bien. Gusto en saludarlos. Hasta Nos luego. vemos, hasta luego.